En este capítulo vamos a ver cómo podemos utilizar los datos a través de una base de datos, la que crea por defecto el proyecto de Django. Es una base de datos, como veis aquí, db.sqlite 3, es decir, utiliza el motor SQLite, y vamos a ver cómo crear un modelo de datos para guardar datos, por ejemplo, artículos para una tienda online o lo que se os ocurra en función a la utilidad que le estéis dando a la página web. Entonces vamos a utilizar para eso el archivo de Python llamado models dentro de mi app. Y en este archivo tenemos aquí un comentario donde dice: aquí es donde se crean los modelos de la base de datos. Modelos sigue el paradigma de la programación orientada a objetos, y un modelo es una clase que la puedo llamar artículo. Como es una clase, vamos a colocar la primera en mayúsculas, artículo, y esto utiliza el objeto models, y dentro de models utilizamos model, que es de donde hereda, y aquí en la clase lo que vamos a hacer es crear los atributos de la clase, que realmente van a ser los campos de una tabla de la base de datos, en este caso la tabla artículos. Bien, imaginamos que en el artículo queremos un título del artículo, pues creamos el atributo título, y esto va a utilizar el objeto models, y con el punto vamos a buscar el tipo de datos que quiero almacenar y dentro de los cuales está el char field. Char field sería el campo carácter que entre paréntesis contiene una serie de valores, por ejemplo, la longitud máxima, max length, que puedo poner de 100 caracteres. Luego podríamos introducir el contenido del artículo. Utilizamos el mismo objeto models, y aquí podemos utilizar un text field. Como es un texto largo, no se pone ningún parámetro de longitud máxima. Luego el creado, que puede ser un dato de la fecha con la hora de creación por primera vez del registro. Entonces, para eso utilizamos el date field, y aquí hay un parámetro que es el autonode y el autonode at. El segundo es para cuando se crea por primera vez, y esto lo vamos a poner a true. Y luego el actualizado, que esto es para cuando se actualiza, se edita y se actualizan los datos. Esto utiliza el models, también un date field. Aquí vamos a poner un autonode a true. Luego también podríamos crear un campo booleano, si está publicado o no. Publicado, y esto pues lo creamos con el models.booleanField, y bueno, aquí no requiere ningún parámetro. Y digamos que este es el modelo de la tabla artículo, ¿no? Con los campos que quiero almacenar. Bien, una vez que tengo ese modelo, bueno, compruebo, que ya lo comprobamos en capítulos anteriores, que esta app, mi app, está dentro del setting, está registrada, la tengo aquí en la lista de apps instaladas. Y ahora lo que tenemos que hacer son una serie de pasos utilizando la terminal y utilizando el archivo manage.py. Si estamos en duda de cómo se escribe, le damos a Python manage.py help, y aquí lo tenemos
La M es Make Migration en inglés. Entonces vamos a volver a ejecutar y pegamos. Esto lo que hace es coger las aplicaciones, en este caso es mi app, y crea una migración inicial que le asigna un valor 0001. Ese valor lo vamos a utilizar para el siguiente paso, que sería SQL Migrate. Esto es para crear las consultas SQL y poder crear la base de datos en SQLite. Entonces vamos a SQL Migrate y aquí tenemos que darle varios parámetros. La aplicación donde quiero migrar y construir esa base de datos, que es, esto sí tiene que ser en el nombre exactamente como hemos creado la aplicación, mi app. La primera es mayúscula, mi app. Y luego aquí le tenemos que dar el número anterior de migración. De esta forma, él ha creado esta consulta para crear la base de datos y la tabla. Y por último, le damos a la orden migrate manage.py y lo que hace es ejecutar todas esas consultas SQL y te crea la base de datos. Esa base de datos está aquí en el archivo db.sqlite3. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un visor de base de datos de SQLite. Entonces nos vamos a ir a db browser for SQLite y aquí vamos a descargar la versión de Windows instalable de 64 bits y la vamos a ejecutar para instalarla. Aceptamos los términos. Marco para que se cree el acceso directo en el escritorio para SQLite. Luego también tengo para otra base de datos, pero yo voy a utilizar SQLite. Next, next, install y aceptamos, se instala. Finalizamos. Aquí abrimos y lo que vamos a hacer es abrir el archivo que tenemos de nuestra aplicación. Lo vamos a mostrar en el explorador y simplemente cogiéndolo, arrastrándolo hacia la base de datos, aquí ya se muestran todas las tablas y dentro de esas tablas tenemos mi app-artículo y aquí están todos los campos del modelo que acabo de crear, este de aquí. El siguiente paso sería introducir datos dentro del modelo, es decir, registros. Para eso vamos a ir al archivo view, vistas, que es donde tengo la lógica, y voy a crear una función que sería crear, por ejemplo, artículo. Y aquí voy a importar desde mi app.models el modelo de artículo, import artículo, y aquí lo que hago es crear un objeto que sea artículo, que es un objeto de la clase artículo, si os acordáis de la programación orientada a objetos, y aquí vamos a darle los parámetros que tiene ese artículo, entre paréntesis, que sería
el título, por ejemplo, mi primer artículo, separado por coma, pondríamos el contenido. Este es el contenido del primer artículo. Luego teníamos la fecha de creación o de actualización, eso es automático. Y teníamos el publicado igual a true. Contenido. Y con esto cogería artículo, que es el objeto creado, y utilizaría el método shape para grabarlo en la base de datos. Y esto pues puede retornar una HTTP response, que puede ser artículo. Y aquí con el formateo podríamos incluso añadir un atributo, el artículo.título, o incluso la ID, que es un campo que crea de forma automática Django, y poner artículo creado. Esto realmente es una página, ¿no? Entonces tengo que crear la página en la URL. Entonces en URL voy a copiar este nombre. En URL voy a crear un path. Voy a poner la coma aquí, que falta la coma, de views. Artículo, no crear artículo, perdón. Y vamos a poner un name que va a ser crear artículo también. Bien, si hacemos esto, realmente en la view lo que estamos es creando un artículo con una serie de datos fijos, ¿no? Esto es para ver cómo se crean esos datos. Entonces, si yo aquí en la URL pongo crear artículo, bueno, esto no va a funcionar porque tengo parado el run server, porque he utilizado en la terminal. Entonces, he utilizado para migrar los datos. Entonces voy a volver a ejecutar Python .py y run server. Tenemos la misma IP de siempre, con lo cual ahora si le doy a crear artículo me pone artículo 1 creado. Si nos vamos a la base de datos y nos vamos aquí a hoja de datos, vemos que aquí pues se ha creado el primer artículo. Esta se crea la primera vez y esta se actualiza cada vez que se edita y se actualiza ese registro. Bueno, y seguimos en el siguiente capítulo.